Mi madrastra me desterró a un internado a los 10 años para que pudiera jugar a la familia feliz con sus hijos biológicos. Ahora mi padre me quiere de vuelta, pero ella sigue tratándome como una enfermedad. Hola a todos, soy Alex y tengo 18 años ahora, pero necesito contarles una historia que comenzó cuando tenía solo 10 años y que ha moldeado completamente quién soy hoy. Esto es sobre cómo mi madrastra sistemáticamente me removió de mi propia familia para que pudiera crear su pequeño hogar perfecto con sus hijos biológicos, y cómo mi padre permitió que pasara. Ahora, 8 años después, él de repente me quiere de vuelta en casa, pero absolutamente nada ha cambiado excepto que ya tengo edad suficiente para ver la situación por lo que realmente es. Estoy compartiendo esto porque honestamente no sé si estoy manejando esto correctamente, y necesito algo de perspectiva de personas que no están emocionalmente invertidas en mantener a nuestra familia unida a cualquier costo. Mi madre biológica murió cuando tenía 6 años de cáncer. Fue devastador tanto para mí como para mi papá, y por cerca de 2 años, éramos solo nosotros dos tratando de descifrar cómo ser una familia sin ella. Mi papá estaba completamente perdido sin mi mamá, y mirando hacia atrás ahora, ¿puedo ver que probablemente estaba lidiando con depresión severa, aunque nunca buscó ayuda para eso? Se sumergió en el trabajo y me dejó con niñeras la mayor parte del tiempo, pero cuando estaba en casa, éramos cercanos, me leía todas las noches, veíamos películas juntos los fines de semana y aunque ambos estábamos tristes, nos teníamos el uno al otro. Cuando tenía 8 años, mi papá comenzó a salir con Sandra, una mujer divorciada con 2 hijos propios, Emma que tenía 7 años y Jake que tenía 5. Al principio, Sandra parecía realmente agradable conmigo. Me traía pequeños regalos cuando venía, me incluía en actividades con sus hijos y parecía entender que todavía estaba de luto por mi madre. Mi papá estaba más feliz de lo que lo había visto desde que murió mi mamá, y yo estaba genuinamente emocionado sobre la posibilidad de tener una familia más grande y tal vez incluso una figura materna otra vez. Se casaron cuando yo tenía 9 años, e inicialmente las cosas parecían estar bien. Nos mudamos a una casa más grande para que los 5 pudiéramos vivir juntos, y Sandra hizo un gran espectáculo de decorar una habitación para mí diciéndole a todos lo emocionada que estaba de ser mi madrastra. Publicaba fotos en las redes sociales de los 3 niños juntos con subtítulos sobre su hermosa familia mixta, y desde afuera, todo se veía perfecto. Pero casi inmediatamente después de la boda, comencé a notar cambios sutiles en cómo Sandra me trataba cuando mi papá no estaba cerca. Les daba a Emma y Jake golosinas especiales y les decía que no me lo mencionaran a mí o a su padrastro. Planeaba actividades divertidas para sus hijos biológicos en días cuando yo estaba en la escuela o con amigos, así que llegaba a casa para escuchar sobre todas las cosas divertidas que me había perdido. Cuando preguntaba si podía unirme la próxima vez, hacía excusas sobre por qué no funcionaría o cómo las actividades estaban específicamente diseñadas para las edades de Emma y Jake. Comenzó a referirse a Emma y Jake como mis hijos y a mí como la hija de tu padre, cuando hablaba con vecinos u otros padres. El punto de inflexión real llegó cerca de 6 meses después de que se casaran, cuando Sandra quedó embarazada de mi papá. En realidad estaba emocionado sobre tener un hermanito o hermanita, pero la actitud de Sandra hacia mí se volvió abiertamente hostil una vez que comenzó a mostrar el embarazo. Comenzó a quejarse con mi papá de que yo era muy demandante de su atención, que no me estaba ajustando bien a la dinámica familiar mixta y que mi presencia estaba haciendo difícil para ella enfocarse en crear vínculos con Emma y Jake en su nuevo hogar. Comenzó a implementar reglas que solo se aplicaban a mí. Tenía que pedir permiso antes de tomar comida de la cocina o incluso bocadillos que siempre había podido tomar libremente. No se me permitía ver televisión en la sala cuando sus hijos la estaban usando, incluso si había estado ahí primero. Tenía que mantener mis pertenencias confinadas a mi habitación porque dijo que tener mis cosas por las áreas comunes hacía que la casa se sintiera desordenada y poco acogedora. Mientras tanto, los juguetes y pertenencias de Emma y Jake estaban esparcidos por toda la casa y Sandra en realidad los animaba a sentirse como en casa en todas partes. Cuando nació mi hermanito Oliver, el comportamiento de Sandra hacia mí
se volvió aún más extremo. Comenzó a decirle a mi papá que tener 3 niños la estaba abrumando, especialmente con un recién nacido, y que estaba luchando para darle a Oliver la atención que necesitaba porque constantemente estaba manejando conflictos entre todos los niños. Por supuesto, no había conflictos realmente, Emma y Jake se llevaban bien conmigo, pero Sandra creaba drama diciéndole a mi papá que yo estaba siendo mala con sus hijos o que no ayudaba en la casa, incluso cuando en realidad me estaba esforzando por ser útil y amable. Comenzó lo que ahora reconozco como una campaña para convencer a mi papá de que yo estaría mejor en otro lugar. Dejaba folletos de internados prestigiosos en su escritorio en casa, resaltaba artículos de periódicos sobre los beneficios de la educación en internados y sacaba historias sobre amigos cuyos hijos habían prosperado en ambientes de internado. Lo enmarcaba como estar preocupada por mi futuro y querer que tuviera oportunidades que ella no podía proporcionar en casa con otros 3 niños de los cuales cuidar. Al mismo tiempo, comenzó a hacer mi vida diaria en casa cada vez más miserable. Se olvidaba de hacer almuerzo para mí cuando hacía almuerzos para Emma y Jake. Programaba actividades familiares durante tiempos cuando yo tenía otros compromisos, luego actuaba decepcionada de que no pudiera participar y le decía a mí papá lo triste que era que yo no estuviera más involucrada en la vida familiar. Me daba quehaceres que estaban muy por encima de lo que se esperaba de Emma y Jake. Luego me criticaba por no hacerlos perfectamente. La peor parte era cómo manipulaba mi relación con mis medio hermanos. Emma y Jake eran jóvenes e impresionables, y Sandra les decía cosas como que yo era de la vida anterior de mi papá antes de que encontrara su familia real, que yo tenía reglas diferentes porque no era realmente su hermana y que necesitaban tener cuidado conmigo porque podría descargar mi enojo sobre la muerte de mi madre en ellos. Los convenció de que yo era de alguna manera peligrosa o impredecible, aunque nunca había sido nada más que amorosa y protectora hacia ellos. Para cuando cumplí 10 años, Sandra había creado exitosamente un ambiente donde me sentía como una forastera en mi propio hogar. Mi papá estaba completamente ajeno a lo que estaba pasando porque Sandra era muy cuidadosa de solo mostrar sus verdaderos colores cuando él no estaba cerca y se había vuelto experta en torcer situaciones para hacer que pareciera que yo era el problema. Cuando traté de decirle a mi papá sobre cómo Sandra me estaba tratando, ella actuaría sorprendida y herida y sugeriría que yo estaba teniendo problemas ajustándome a la nueva dinámica familiar y tal vez necesitaba ayuda profesional para trabajar mis sentimientos sobre la muerte de mi madre. Finalmente, Sandra jugó su carta maestra. Le dijo a mi papá que había encontrado un internado increíble que se especializaba en ayudar a niños que habían experimentado trauma y pérdida y que pensaba que sería perfecto para mí. Había hecho investigación extensa y lo presentó como esta oportunidad increíble para que yo recibiera atención individualizada y trabajara mi dolor de una manera que ella no podía proporcionar en casa. Dijo que con otros 3 niños de los cuales cuidar, incluyendo un bebé, ella no estaba calificada para darme el apoyo especializado que necesitaba y que el internado tenía consejeros y programas específicamente diseñados para niños como yo. Mi papá estaba vacilante al principio, pero Sandra era implacable. Le mostraba mis boletas de calificaciones y señalaba que mis notas estaban bajando, aunque solo estaban ligeramente más bajas de lo usual y todavía me estaba yendo bien en general. Le contaba sobre problemas de comportamiento en casa que estaban completamente fabricados o groseramente exagerados. Lo convenció de que yo estaba actuando mal porque era infeliz en casa y que estaría mucho mejor en un ambiente diseñado específicamente para niños lidiando con pérdida. El empujón final llegó cuando Sandra le dijo a mi papá que estaba embarazada otra vez, con lo que se convertiría en mi hermano menor Marcus. Dijo que tener otro bebé mientras trataba de manejar mis problemas de comportamiento sería imposible y que estaba preocupada sobre el impacto que mis problemas podrían tener en los otros niños. Le presentó un ultimátum, aunque lo disfrazó como preocupación, o yo iba al internado donde podía recibir la ayuda que necesitaba, o ella tendría que considerar si la situación familiar era saludable para sus hijos biológicos. Mi papá, quien estaba completamente bajo la influencia de Sandra en este punto, accedió a enviarme al internado. Cuando se sentó conmigo para contármelo, usó todos los puntos de conversación de Sandra sobre cómo sería bueno para mí
cómo recibiría atención individual, cómo tendría oportunidades que no podía obtener en casa. Prometió que era temporal, solo hasta que trabajara mi dolor y aprendiera a ajustarme mejor a la vida familiar. Dijo que vendría a casa para vacaciones y veranos, y que una vez que estuviera lista, podría regresar a casa permanentemente. Estaba absolutamente devastada. A los 10 años, no podía articular lo que Sandra me había estado haciendo, solo sabía que me estaban enviando lejos de mi padre y mi hogar, y que de alguna manera se suponía que era para mi propio bien. Le rogué a mi papá que no me enviara lejos, prometí que sería mejor, traté de explicar que no estaba teniendo problemas ajustándome, y Sandra era la que estaba creando problemas. Pero Sandra había hecho un trabajo tan completo de envenenar su percepción de la situación que él interpretó mi desesperación como evidencia adicional de que necesitaba ayuda profesional. El internado era en realidad una buena escuela, y fui afortunada de que mi papá pudiera permitirse enviarme a algún lugar decente en lugar de solo deshacerse de mí en cualquier parte. Los maestros eran amables, las instalaciones eran agradables. Ahí hice algunos buenos amigos, pero estar ahí se sentía como estar en el exilio, como si estuviera cumpliendo una sentencia por el crimen de existir en la visión de familia perfecta de Sandra. Tenía nostalgia constantemente, no solo por mi papá, sino por la vida que había sido forzada a abandonar. Las visitas prometidas a casa eran pocas y espaciadas. Sandra siempre encontraba razones por las que no era buen momento para que viniera a casa. Oliver estaba enfermo, Marcus estaba pasando por una fase difícil, o tenían planes familiares que no podían cambiar. Cuando si venía a casa para vacaciones, Sandra era superficialmente educada conmigo, pero se aseguraba de que entendiera que era una invitada en lugar de un miembro de la familia. Me daba una habitación diferente de la en la que había crecido, diciendo que Emma necesitaba la habitación más grande ahora. Me excluía de tradiciones familiares o las cambiaba significativamente para que no pudiera participar de la misma manera. Más dolorosamente, lo había puesto exitosamente a Emma y Jake en mi contra. Eran educados pero distantes, tratándome como un pariente visitante en lugar de su hermana. Tenían chistes internos y referencias a experiencias familiares de las que yo no había sido parte, y Sandra los animaba a compartir estas historias frente a mí, resaltando todo lo que me había perdido. Le decían mamá a Sandra y papá a mi papá, pero se referían a mí como Alex, en lugar de su hermana, porque Sandra les había enseñado que yo era de alguna manera diferente de su familia real. Conforme pasaron los años, mis visitas a casa se volvieron aún menos frecuentes. Sandra programaría vacaciones familiares durante mis recesos escolares, o afirmaría que tenerme en casa interrumpía demasiado las rutinas de los niños menores. Mi papá me llamaba ocasionalmente a la escuela, pero nuestras conversaciones se volvieron cada vez más forzadas e incómodas mientras teníamos menos y menos en común. Él estaba viviendo una vida completamente diferente con su nueva familia, y yo era solo un recordatorio de su matrimonio anterior que Sandra había minimizado exitosamente. Pasé mis años adolescentes esencialmente creciendo sin una familia. Tenía amigos en la escuela y maestros que se preocupaban por mí, pero me perdí todas las experiencias normales de la vida familiar. No estuve ahí para los primeros pasos de mis hermanos, primeras palabras, cumpleaños, obras de teatro escolares, juegos deportivos o cualquiera de los momentos diarios que construyen relaciones entre hermanos. Me volví ferozmente independiente por necesidad, aprendiendo a depender solo de mí misma porque las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente habían probado que su amor venía con condiciones que no podía cumplir. Ahora tengo 18 años y estoy a punto de graduarme de la preparatoria y de repente mi papá me quiere de vuelta en casa. Me llamó hace unos meses hablando sobre lo emocionado que está de tenerme de vuelta para el último año, como quiere compensar el tiempo perdido, como espera que podamos reconstruir nuestra relación ahora que soy mayor y he trabajado mis problemas. Habla de ello como si mis 8 años en el internado hubieran sido algún tipo de retiro terapéutico que necesitaba, en lugar de un exilio que su esposa orquestó para removerme de su imagen de familia perfecta. La cosa es que absolutamente nada ha cambiado en casa, excepto que ahora tengo edad suficiente para ver la manipulación de Sandra claramente y confrontarla.
Cuando vine a casa para una visita de fin de semana recientemente para discutir la posibilidad de regresar, el comportamiento de Sandra era exactamente el mismo que siempre había sido. Me saludó con entusiasmo falso, hizo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo había crecido para ser tan independiente y autosuficiente, como si esos fueran criticismos en lugar de cumplidos. Se aseguró de señalar todas las formas en que la familia había crecido y cambiado mientras estaba fuera, todas las tradiciones que habían desarrollado sin mí, todos los vínculos entre sus hijos de los que no era parte. Durante la cena, redirigiría conversaciones lejos de temas a los que trataba de contribuir, y cuando mi papá preguntó sobre mis planes para la universidad, hizo comentarios sobre lo caro que había sido mi internado y cómo necesitarían tener cuidado con los costos universitarios, con 4 niños que considerar. Estaba recordándoles a todos en la mesa que yo era una carga financiera, que los otros niños eran más merecedores de los recursos familiares y que mi educación ya había costado suficiente. Mis medio hermanos, que ahora tienen 15, 13, 8 y 6 años, son educados conmigo pero distantes. En Mayhaque no tienen relación real conmigo en absoluto. Somos como conocidos que casualmente compartimos un padre. Los niños menores, Oliver y Marcus, realmente no me conocen en absoluto porque han crecido escuchando la versión de Sandra de por qué no vivo en casa. Cuando traté de jugar con Oliver, Sandra inmediatamente encontró razones para redirigir su atención a otra parte, afirmando que se sobreestimula con demasiada emoción o que tenía tarea que hacer. El momento más revelador fue cuando Marcus preguntó inocentemente por qué no vivo en casa como todos los demás, y Sandra rápidamente respondió que algunos niños necesitan escuelas especiales para ayudarlos con sus problemas y que yo era afortunada de que mi papá pudiera permitirse enviarme a algún lugar tan agradable. Presentó mi experiencia en el internado como caridad en lugar de abandono y se aseguró de que Marcus entendiera que yo era fundamentalmente diferente del resto de ellos. Mi papá parece completamente ajeno a todo esto, o tal vez solo está eligiendo no verlo. Habla sobre lo genial que será tener a toda la familia junta, como está esperando venir a mi graduación y ayudarme con las solicitudes universitarias. Actúa como si los 8 años que pasé fuera hubieran sido solo una breve interrupción en lugar de toda mi adolescencia. No parece entender que soy esencialmente una extraña para la mitad de mis hermanos o que no tengo lugar real en la dinámica familiar que Sandra ha creado, y que venir a casa significaría someterme al mismo abuso sutil que me alejó en primer lugar. Cuando trato de expresar preocupaciones sobre el comportamiento de Sandra, mi papá se pone defensivo y dice que ella no ha sido nada más que de apoyo hacia mí, que ella fue quien sugirió el internado que me dio tan grandes oportunidades, que siempre está preguntando por mí y quiere lo mejor para mí. Él ha comprado completamente su narrativa de que todo lo que hizo fue por mi beneficio, y no puede ver que sistemáticamente me removió de la familia para que pudiera tener la experiencia de familia nuclear que quería con sus hijos biológicos. La parte más difícil es que si quiero una relación con mi papá, y desearía poder tener relaciones con mis medio hermanos, pero no creo que sea posible mientras Sandra todavía esté trabajando activamente para mantener la dinámica familiar que creó hace 8 años. Ella nunca me va a aceptar como un miembro real de la familia, nunca va a dejar de verme como una amenaza a la posición de sus hijos, y nunca va a dejar de encontrar formas de recordarles a todos que realmente no pertenezco. Siento que estoy enfrentando una elección imposible. Si vengo a casa para el último año, le estaré sometiendo a un año de abuso psicológico sutil de Sandra mientras trato de mantener una relación con un padre que se rehúsa a reconocer lo que ella está haciendo. Si me quedo en el internado y luego voy directamente a la universidad, me perderé lo que podría ser mi única oportunidad de reconstruir una relación con mi papá antes de convertirme en una adulta completamente independiente. Mis amigos en la escuela piensan que debería venir a casa y tratar de hacer que funcione, que un año de incomodidad vale la pena si significa tener una familia otra vez. Mi terapeuta en la escuela piensa que debería priorizar mi salud mental y evitar ponerme en una situación que sé que será dañina. Mi papá piensa que debería estar agradecida por la oportunidad de venir a casa y que debería ser lo suficientemente madura ahora para manejar cualquier tensión familiar. Pero aquí está lo que pienso. Creo que Sandra tuvo éxito en exactamente
lo que se propuso hacer hace 8 años. Ella me quería fuera para que pudiera tener su familia perfecta con sus hijos biológicos y el hombre que le robó a su vida anterior, y obtuvo exactamente eso. Mi papá ha pasado los últimos 8 años siendo el padre para Emma, Jake, Oliver y Marcus, que dejó de ser para mí cuando eligió la felicidad de Sandra sobre su relación con su propia hija. Tienen tradiciones familiares de las que nunca fui parte. Chistes internos que no entiendo, y vínculos que se construyeron mientras estaba en el exilio. Venir a casa ahora no sería venir a casa en absoluto. Sería mudarme con extraños que casualmente comparten algo de ADN conmigo y que han pasado 8 años aprendiendo a funcionar como una unidad familiar que no me incluye. Sandra pasaría todos los días de mi último año recordándome de formas sutiles que no pertenezco ahí, que estoy interrumpiendo su dinámica familiar establecida y que todos serán más felices cuando yo no estaba cerca. Y mi papá continuaría siendo ajeno a todo eso, esperando que me integrara sin problemas a una familia que fue específicamente diseñada para excluirme. Creo que me voy a quedar en el internado para el último año y luego ir a la universidad. Y creo que voy a comenzar a construir mi propia vida con personas que realmente me quieren cerca. Tal vez algún día mi papá vea a Sandra por quien realmente es, o tal vez mis medio hermanos me contacten cuando sean adultos y puedan tomar sus propias decisiones sobre relaciones. Pero no voy a pasar mi último año de la infancia siendo tratada como una enfermedad en la casa de mi propio padre por una mujer que ya me ha robado 8 años de mi vida. Estoy mal por elegir mi propia paz mental sobre la posibilidad de reconstruir una relación con mi papá. Es egoísta protegerme en lugar de tratar de hacer que esta situación familiar disfuncional funcione. Honestamente no lo sé, pero sí sé que merezco algo mejor que ser tratada como un recordatorio no deseado del pasado de mi padre por la mujer que ha reemplazado a mi madre en todas las formas, excepto realmente preocuparse por su hija.